Buenos días, jóvenes. Vamos a tener nuestra clase de lenguaje y comunicación y el día de hoy vamos a resolver la guía de estudio que tienen para que les sirva de apoyo a la hora de presentar su examen. Chicos, no está de manera idéntica presentada la guía que el examen, por lo tanto, les va a ser de mucha utilidad. Si ustedes lo estudian, comprenden los temas, los pueden desarrollar, pero si buscan copiarla tal cual no está presentado, así que perderían más tiempo del necesario a la hora de estar buscando las preguntas que estar buscando, que tener los conocimientos ya respecto al tema. Así es que por favor, si es más conveniente que ustedes le estudien. Los temas son bastante sencillos, no creo que haya ninguna complicación en ellos. En los temas, en lo que vamos a ver, es más sencillo de lo que parece el examen. Y esto es para que ustedes estudien, estén tranquilos, se relajen y lo hagan bien. Solamente, chicos, les pido, no olviden poner su grupo porque es muy importante, porque nos aparece todos los alumnos juntos, revueltos de los grupos y a veces no sabemos ni quiénes son. Igualmente los nombres que estén completos y empezando por apellidos para que uno los pueda identificar. Recuerden, no pongan acentos porque eso desconfigura los datos. No les pongan acentos, en esta ocasión les pido no los pongan. En clases normales sí les digo póngalo como debe ser con todo y acentos, pero ahorita por sistema no se puede. Igualmente, chicos, antes de empezar a resolver la guía, les recuerdo, quienes tengan en Classroom su nombre, su usuario, con algo distinto al nombre que tienen, por favor, corríjanlo. No importa si le pusieron ahorita como Pérez, Ramírez, Ángel, Josué, que lo tiene por apellido como debiera ser, pero si lo tienen como Eduardo David Silva Muñoz, no hay problema. Yo lo identifico, sé que el apellido es Silva y no hay problema, pero hay quienes le ponen JFL. No sé si J es de Juan o J es de Juárez, si eres el apellido. No sé si JL es José Luis o es que es José López o es Juárez Lobato. Entonces sí me complica mucho y eso de estar buscando alumno por alumno es muy tedioso, puedo equivocarme. Entonces ante esa situación prefiero, si en mi lista se puso JLF y en mi lista no hay ningún JLF, a ese alumno le voy a decir, ¿sabes qué? No te encontré lista y no le puedo poner la calificación que le corresponda por sus trabajos. Y hay quienes ni siquiera le ponen nombres, hay un cross, pues no sé quién es cross, si cross es niña, si cross es niño, y a quién le puedo atribuir los trabajos que tengan. Entonces, por favor, sí revisen que su usuario sea su nombre, que si tienen nombre no solamente le pongan, por ejemplo, Juan, porque puede haber distintos Juanes en un solo grupo, entonces que le pongan nombre y apellido, ¿de acuerdo, chicos? ¿Sí? En su examen, datos completos, en el Classroom, por favor, sus datos también completos, ya están calificados absolutamente todos. Ayer terminé de revisar, todavía hace una hora, revisé los últimos trabajos que me habían enviado, ya no envíen más, solo hay una persona que pidió oportunidad por una situación extraordinaria, le dije que sí, solo a una persona, los demás sí, ya están calificados, ya no voy a aceptar más. Además, chicos, ustedes cumplieron a tiempo, son de los que menos trabajo rezagado entregaron, eso me da mucho gusto y los felicito, cumplieron relativamente a tiempo la mayoría. Vamos a iniciar con la guía, muchachos, espero que la hayan contestado, necesito participación variada, que no solamente sea un alumno el que me esté contestando aquí en la guía, todos participen, por favor, ya saben, o tienen participación directa o levanten la manita, porque aquí solamente puedo ver a Ángel, a Yeredi y a Eduardo que aparecen aquí en pantalla. Los demás, si no participan o no ponen la manita, no sabré que están pidiendo la palabra. ¿De acuerdo, chicos? Pues vamos a ver aquí. En algunos, aquí dice, anote el concepto, la definición o el ejemplo según se solicite. ¿Por qué? Porque aquí, por ejemplo, me falta el concepto y sí tengo la definición. En este otro tengo el concepto, pero me falta la definición y en otro estoy pidiendo ejemplos. Así es que hay que anotar lo necesario. Aquí, ¿cuál es el concepto de? Son las diferentes formas que se tiene para lograr la comunicación en distintas formas y circunstancias. Es el primer tema que vimos. Así que es lo primero que deben tener en su cuaderno. Niveles de la lengua. Perfecto.
los niveles de la lengua, porque dependiendo que cuál sea nuestra necesidad comunicativa, es la que vamos a utilizar dependiendo de las circunstancias. ¿A qué le llamamos lenguaje familiar? Yo, maestra. Sí, por favor. Es el lenguaje menos formal y se caracteriza por su sencillez, por emplear frases hechas, utilizar muletillas y por contraer las palabras. Suelen ser improvisada, expresiva y utilizar interjecciones. Muy bien, el lenguaje familiar, por lo tanto, es el más común, es el más informal por las características que su compañera nos ha dicho. Y dentro del lenguaje familiar podemos desprender el siguiente, lenguaje informal empleado principalmente por jóvenes. Le dije que este tiene un nombre en específico, ¿no? Coloquial. El lenguaje coloquial es la respuesta al lenguaje coloquial, es el que emplean los jóvenes. Viene de coloquial, colegial. Colegial es un estudiante, es lenguaje joven. Y aunque sea el lenguaje familiar de mucha confianza, les decía, no es lo mismo en el lenguaje familiar que ocupan con sus papás y sus abuelitos, a cómo se hablan entre compañeros, sobre todo cuando ya son amigos de gran confianza, ¿verdad? El tipo de lenguaje que emplean es muy diferente. Siguiente. Lenguaje que entiende la realidad a través de las palabras y su principal finalidad es provocar emociones, como sucede con los poemas. ¿Qué tipo de lenguaje es? Literario. Literario, muy bien. El lenguaje literario es el de las narraciones, cuentos, sobre todo poemas. Lenguaje técnico-científico, chicos, apaguen sus micrófonos. Lenguaje técnico-científico, ¿cuál es? Sí, Miriam. Es especializado en una rama del conocimiento. Muy bien, el lenguaje técnico-científico es el que se ocupa de manera especializada en una rama del conocimiento, por ejemplo, cuando se habla del ácido desoxirribonucleico, pues ya sabemos de qué materia, si hablemos de protones y neutrones, sabemos que estamos hablando de química, los binomios y los polinomios es lenguaje matemático, entonces eso es lenguaje técnico-científico. ¿Cuáles son los textos que se relacionan con el ámbito escolar como los libros de texto o apuntes? ¿Es el lenguaje académico? ¿Sí? Aunque aquí ya estamos en texto, sí es texto académico. Para que le cambies ahí de lenguaje, en lugar de lenguaje, texto académico, pero sí está muy bien la respuesta. Siguiente. Texto que transmite información veraz y actual diariamente. ¿Cuál es? Textos periodísticos. Sí, muy bien, el texto periodístico porque nos informa diariamente. ¿Cuáles son las 6 preguntas del periodismo? Es qué ocurrió, quién lo hizo, cómo sucedió, cuándo pasó, dónde ocurrió y por qué sucedió. Perfecto, porque a través de ella sabíamos que si nosotros hacíamos esas preguntas íbamos a tener la información completa. ¿A qué le llamamos texto narrativo? ¿Qué es narrar? ¿Qué es narrar? ¿Contar algo? Sí, entonces el texto narrativo es donde se cuenta una historia real o ficticia. Ese es el texto narrativo, un texto donde se cuenta una historia real o ficticia. Sabemos que dentro del texto narrativo tiene elementos como el narrador, los personajes, el espacio, el tiempo. ¿Cuál es el narrador en primera persona que cuenta lo que le sucede a él? ¿Cuál es? ¿Narrador en primera persona que cuenta lo que le sucede a él? ¿Narrador testigo? No. Este es el de la segunda. El narrador Protagónico. Es el protagónico. protagónico porque cuenta lo que le está sucediendo a su propia persona. Es el protagónico. El narrador en primera persona que cuenta lo que le sucede a otros. Ahora sí la respuesta que me dieron hace un momento. ¿Cuál?
Narrador testigo. Narrador testigo. Narrador, tipo de narradores en tercera persona. Recuerden, tenemos narradores en primera persona. Los narradores en primera persona, cuando le sucede a sí mismo y lo cuenta, es protagónico. Cuando ve lo que pasa a otros y lo cuenta, es testigo. Los de tercera persona son de dos tipos. ¿Cuáles son? El que solamente cuenta lo que le sucede a otros sin involucrarse para nada, ¿cómo se llama? Narrador objetivo. Narrador objetivo. Y el otro es el que sabe los pensamientos, los sentimientos, lo que va a ser el personaje. El narrador omnisciente. Omnisciente. Omnisciente quiere decir que se encuentra en todo lugar. Entonces, ese es el narrador omnisciente. El espacio. ¿Cuál es el espacio? ¿A qué le llamamos espacio dentro de la narración? El ambiente en el que están. Ocurren las acciones y pueden haber O lugar de las acciones, perfecto. Ambiente o lugar de las acciones. Y ese ambiente puede ser de dos tipos, abierto o cerrado. ¿Cuál es el abierto? Y denme un ejemplo. Son aquellos que no tienen límites como el mar, ciudad y bosque. Muy bien, no tiene límites. ¿Y el cerrado? Son los que tienen un límite, por ejemplo, un castillo, una cárcel o un sótano. Muy bien, son los que sí tienen límites, castillo, cárcel, etc. Siguiente, es el nombre que se le da al momento en que ocurren las acciones. El Momento, tiempo. es al momento, entonces, ¿qué es? Si describe momentos, ¿qué es? Tiempo. Tiempo, tiempo, nada más. Es el momento que se le da cuando ocurren las acciones. ¿A qué le llamamos tiempo cronológico? ¿Qué es el tiempo cronológico? Es definido así porque se dan a conocer las acciones y está relacionado con el tiempo. Muy bien, y más fácil, tiempo cronológico es el orden natural de los sucesos. ¿Por qué el orden natural de los sucesos? Porque así pasa el principio, lo que sigue, el final. Por ejemplo, si ustedes me contaran su vida de manera cronológica, ¿por dónde empiezan? ¿Desde ahorita? Cuando nacimos. Cuando nacieron, fueron hermosos bebés, fueron al kinder, la primaria, la secundaria y están en la prepa. Ese es el orden cronológico. El orden cronológico de su día es cuando se despiertan, se levantan, desayunan, van a la escuela, o bueno, cuando iban a la escuela, estudian, regresan, comen, hacen tareas, juegan, se duermen. Ese es el tiempo cronológico. Prolepsis. Prolepsis es futuro, tiempo futuro. Y analepsis, lo contrario. ¿Qué sería la analepsis? Mari, ibas a decir algo, pero no te oí. Tiempo pasado. Tiempo pasado. Prolepsis, pro, adelante. Tiempo futuro. Analepsis, en retroceso, tiempo pasado. Los personajes son quienes realizan las acciones dentro de la obra y estos personajes se clasifican en principales, secundarios e incidentales. ¿Cuáles son los personajes principales? Los más importantes. Los más importantes, los que realizan la mayoría de las acciones o las acciones también principales. Los secundarios, ¿quiénes son? Los que siguen en importancia y giran en su entorno. Muy bien, los que siguen en importancia y que ayudan a los principales. ¿Cuáles son los incidentales? Díganme cuáles son los incidentales. Los que tienen muy poca participación y no tienen relevancia o que solo son mencionados. Muy bien, los que tienen muy poquita participación,
que aparecen solamente en muchas ocasiones mencionados. Perfecto. ¿A qué le llamamos texto descriptivo? ¿Qué es la descripción para que sea más fácil? ¿No saben qué es? Cuando destacas características más representativas. Sí, es el texto que destaca las características más representativas. Perfecto. Bueno, dependiendo de las descripciones tenemos distintos tipos. ¿Cuál es la descripción que describe o destaca únicamente las características físicas? Es la posopografía. Muy bien, prosopografía. ¿Un ejemplo? Cuando describes cómo es físicamente una persona. Sí, pero a ver, ejemplo concreto de persona, objeto, animal. Un perro chiquito, blanco, chino, Muy bien. Ahí, 4 patas. perfecto. Cuando ya nos dan características, ahí ya estamos, solamente físicas es prosopografía. ¿Cómo se llama la descripción moral, psicológica y emocional? Etopeya. Etopeya. ¿Un ejemplo de etopeya? Que se siente, por ejemplo, triste, solitario, estresado o depresivo. Perfecto. Cuando solamente características emocionales, psicológicas. ¿A qué le llamamos retrato? A la descripción física o emocional No, y emocional. y emocional. Física y emocional. Tienen que ser las dos forzosamente. Un ejemplo, por eso es más completa. Si solo es físico, es prosopografía. Si solo es moral, es etopeya. Si son las dos, ya se convierte en retrato. Pero tiene que ser de que nosotros lo hagamos a alguien más. Por ejemplo, si tienen mascota, descríbanme cómo es su mascota en lo físico y en lo emocional, o a un amigo. Briana, hoy estás muy calladita. A ver, dame la descripción de retrato. Mi perro es blanco con manchas cafés, es muy tímido, le gusta dormir, tiene unos bigotes muy bonitos, ¿Es grande o pequeño? es pequeño. Muy bien, ya nos dijo que es tímido, es dormilón, eso sería etopéyico, que es pequeño, blanco y con manchas, eso sería lo físico, entonces ya es retrato porque tenemos los dos tipos, prosopografía y etopeya. ¿El autorretrato qué es? Es describirse a sí mismo tanto físico y emocionalmente. Muy bien, la descripción que uno hace de sí mismo, física y emocionalmente. Ejemplo. A ver, Ángel, tu autorretrato. Bueno, soy una persona feliz. Se nota, te Este, veo bailando ahorita, con mucho ritmo contestando la guía, qué bueno. no tan, no tan alto, pero sí algo considerable. Con pestañas grandes, y, y más o menos güerito y como que quemadito. Muy bien, entonces ya tenemos características físicas y emocionales que él hace de sí mismo. Y si él no decía que era feliz o alegre, decir, y muy alegre por el ritmo que lleva. Entonces, y que todos estamos viendo, eso es bueno, con actitud todo, ¿verdad? Vamos a ver la siguiente. Se describe a todo un grupo o sector social por sus características más representativas. ¿Cómo se llama esa descripción que abarca todo un grupo o sector social? Carácter. Muy bien, carácter. Den un ejemplo, describan a todo un grupo, elíjanlo y descríbanlo.
A ver, ¿cómo son los hermanos? Díganme. Bueno, los que tienen hermanos, ¿verdad? Los hijos únicos, pues no lo sabrán. ¿Cómo son los hermanos? Bueno, si alguien es hijo único, ¿cómo ha visto que son los hermanos de alguien más? ¿Cómo son los hermanos? Pues yo diría que les llaman mucho la atención por un bien. ¿Sí? Pero ¿cómo son? Enojones, alegres, se pelean mucho, hay envidias, hay celos. Bien castroso. Ah, son castrosos. Bueno, entonces ya tenemos ahí la definición de la descripción de carácter. ¿Cómo se llama la descripción simultánea de dos o más personas, animales u objetos? Paralelo. Paralelo. Un ejemplo. Ejemplo de paralelo. Recuerden, tiene que ser dos. No importa si es de personas, animales, objetos, paisajes, cronográfica, lo que sea, pero tienen que ser por lo menos dos. ¿No, muchachos? Dos. A ver, dos paisajes. Díganme, ¿cómo es una playa y cómo es un bosque? Descríbanlos. La playa, bueno, que lo describe ella. A ver, No, Mati, la playa, y no sé quién más iba a hablar porque no lo veo aquí, no vi manita. Tú describes el bosque, por favor. Bueno, Mari, la playa, y la otra persona que no sé quién era, qué niña era, describe el bosque. Soy yo, maestra. Sí, pero El bosque es grande, tiene muchos árboles, es frío y también tiene pastito y está muy bonito. muy bien. Perdón, tu nombre, es que te digo que aquí nada más tengo a la vista a Mari, Ángel y a Briana, y los demás, perdón, aún no reconozco todas las voces y no sé quién eres. ¿Quién eres? ¿Cuál es tu nombre? Miriam, Ah, Shirley. Miriam, muchas gracias, Miriam, perfecto. Ya nos dio la descripción del bosque. Ahora te toca, Mari, la de la playa. Tiene mucha arena, el mar es grande, cuando la gente va hay muchas sombrillas, Hace calor. hace calor. Bueno, es que yo no he ido a la playa, he ido más al bosque. Ah, bueno, muy bien. Entonces aquí como, aunque lo hicieron dos personas diferentes, aquí tenemos que lo estamos haciendo al mismo tiempo. Eso es una descripción en paralelo. ¿Cuál es otra? La estamos aquí. Cronografía. ¿Qué es la cronografía? Y denme un ejemplo. Cronos, ¿qué les dije que significa cronos? ¿Es lo relacionado con el tiempo? Tiempo. La cronografía es la descripción de tiempo. Un ejemplo, pueden dar año, época, día, hora del día. Por ejemplo, el día 27 de marzo fue un día caluroso, con algo de aire. Muy bien. Si decimos, muy bien. Si decimos el fin de semana estuvimos muy ajetreados, empezando por las alertas de sismos. Entonces ya estamos describiendo que fue el fin de semana de este mes de marzo. Entonces estamos dando características y tiempos. Muy bien. Topografía. Es la descripción de un lugar o paisaje. Descripción de lugar o paisaje. Ejemplo. A ver, dígame, ¿cómo es México? En cuanto a lugares, dígame, ¿cómo es México? ¿Qué tiene? Podría decirse que es una ciudad muy poblada,
y todas sus calles adornadas, la gente muy carismática. am, mm, Tiene cerros en las orillas, ¿verdad? Hay cerros, edificios altos, hay colonias bastante opulentas, otras muy pobres. Y si habláramos de México como país, diríamos, es un país privilegiado que tiene montañas, bosques, selvas, tiene desiertos, tiene hermosas playas. Entonces estamos dando descripción de lugares, es topografía. Diálogo que es reproducido por una tercera persona, ¿cómo se llama? Diálogo indirecto. Diálogo indirecto, como Ángel, dijo a tu mamá que vayas a comprar el pan. Entonces ya está diciendo la otra persona y tenemos ahí nuestro diálogo indirecto. El diálogo teatral Tiene nombre de cada personaje al inicio de los diálogos. muy bien, tiene el nombre de cada personaje al inicio de cada diálogo. Romeo, te amo Julieta, Julieta, yo a ti Romeo, y así se pueden seguir, siempre va a tener el nombre al inicio. ¿Cuál es el diálogo que utiliza guiones para indicar la participación de los interlocutores? ¿Es el diálogo directo? Muy bien, diálogo directo. ¿Qué es el texto expositivo? No, muchachos, ¿cómo? Nadie contestó esta pregunta. Texto expositivo. Yo le puse que presente información de forma lógica y ordenada. Muy bien, es el texto que presenta información objetiva en forma lógica y ordenada. Perfecto. ¿Qué características tiene este tipo de textos? Pues ya nos dio dos el compañero, es objetivo, es ordenado. ¿Qué más? presenta Las, información de forma lógica y ordenada. Sí, ¿qué más? las ideas se jerarquizan. Ideas se jerarquizan. ¿De qué pueden ir acompañadas para hacer más útil y más fácil la información? De imágenes, esquemas y gráficas. Imágenes, esquemas, gráficas. Perfecto. Tiene inicio, tiene introducción, tiene conclusión. ¿Cuál es el texto que defiende, acusa, critica o expone opiniones y está conformado por tesis y razonamientos que la sustentan? ¿El argumento? Sí, texto argumentativo o argumento. ¿A qué se le llama tesis? Es la idea Es la idea que se presenta y se defiende. Muy bien. ¿Qué son los argumentos? Presentación de razonamientos para defender la tesis presentada. Muy bien, los razonamientos que sustentan esa tesis. ¿A qué se le llama antítesis? La idea contraria a la tesis. Muy bien, la idea contraria a la tesis. Esos son todos los temas que van a venir. Les pedí que realizaran el análisis narrativo del cuento. ¿Sí lo leyeron? ¿De qué trata? Es muy cortito, muy cortito. ¿De qué trata? Así con poquitas palabras, ¿quién me puede decir? Creo que no lo leyeron. A ver, lo leo y ustedes ya solitos hacen su análisis y no nos va a dar tiempo. Realice el análisis narrativo del siguiente cuento. ¿Qué es lo que van a hacer con La ventana del hospital? Van a decir qué tipo de narrador tiene, quiénes son los personajes principales, secundarios e incidentales. Van a decir el espacio, si es espacio abierto o espacio cerrado. ¿De acuerdo? La ventana del hospital. Dos hombres seriamente enfermos ocupaban la misma habitación en el hospital. A uno de ellos se le permitía estar sentado 1 hora todas las tardes para que los pulmones drenaran sus fluidos.
Su cama daba a la única ventana de la habitación. El otro hombre tenía que estar tumbado todo el tiempo. Los dos se hablaban mucho de sus mujeres y familiares, de sus casas, trabajos, el servicio militar, donde habían estado de vacaciones. Y todas las tardes, el hombre que podía sentarse frente a la ventana se pasaba el tiempo describiendo a su compañero lo que veía por la ventana. Este solamente vivía por esos momentos donde su mundo se expandía por toda la actividad y color del mundo exterior. La ventana daba a un parque con un bonito lago, patos y cisnes jugaban en el agua, mientras los niños capitaneaban sus barcos teledirigidos. Jóvenes amantes andaban cogidos de la mano entre flores de cada color del arco iris. Grandes y ancestros árboles embellecían el paisaje y una fina línea de cielo sobre la ciudad se podía ver en la lejanía. Mientras el hombre de la ventana describía todo esto con exquisito detalle, el hombre al otro lado de la habitación cerraba sus ojos e imaginaba la pictórica escena. Una cálida tarde, el hombre de la ventana describió un desfile en la calle. Aunque el otro hombre no podía oír la banda de música, se la imaginaba conforme el otro le iba narrando con todos los pelos y señales. Los días y las semanas pasaron. Una mañana, la enfermera entró para encontrarse el cuerpo sin vida del hombre al lado de la ventana, el cual había muerto tranquilamente mientras dormía. Se puso muy triste y llamó al doctor para que se llevaran el cuerpo. Tan pronto como consideró apropiado, el otro hombre preguntó si se podía trasladar al lado de la ventana. La enfermera aceptó gustosamente y después de asegurarse de que el hombre estaba cómodo, le dejó solo. Lentamente, dolorosamente, se apoyó sobre un codo para echar su primer vistazo fuera de la ventana. Finalmente tendría la posibilidad de verlo todo con sus propios ojos. Se retorció lentamente para mirar fuera de la ventana que estaba al lado de la cama. Daba un enorme muro blanco. El hombre preguntó a la enfermera qué había pretendido el difunto compañero contándole aquel maravilloso mundo exterior, y ella dijo, quizá solo quería animarle. Muy bien, así rápidamente díganme, ¿en qué tipo de narrador tiene? ¿Primera o tercera persona? Primera si se involucran, tercera si cuenta lo que le sucede a otros. Es tercera persona. Tercera persona, perfecto. Tiene personajes principales, secundarios e incidentales. ¿Quiénes son los principales? Los dos hombres. Los dos hombres enfermos, muy bien. ¿Secundario? La enfermera. La enfermera. ¿Incidentales? Los niños y jóvenes. Los niños y los jóvenes enamorados, perfecto. ¿Y el lugar? ¿Cuál es el lugar? ¿Dónde El hospital. están? El hospital. ¿Es abierto o es cerrado? Cerrado. Es cerrado. Muy bien, y aquí ya tenemos entonces el análisis narrativo. Como verán, no es complicado para que ustedes lo puedan entender. Está muy, muy fácil. ¿Alguna duda hasta el momento, muchachos? ¿No? No, maestra. Entonces, por favor, estudien bien, les repito, si ustedes pretenden simplemente sacarlo para copiar, van a perder valioso tiempo, porque ya saben que todo tiene un tiempo determinado entre 30 a 40 minutos para que ustedes puedan resolver su examen. Y si lo que tratan es de buscarlo, no lo van a encontrar porque no presenté la guía de manera idéntica como está el examen, pero sí son esos temas. Así es que, por favor, estudienlos ampliamente para que no tengan ninguna duda. Si tienen dudas, pues me lo hacen saber, me mandan un mensaje si es que a la hora ya de estudiar, porque algunos me dieron respuesta, no todos, pero, y además de que entraron muy, muy poquitos hoy a clase, pero si tienen dudas, me lo hacen saber. Chicos, igualmente, los que faltan su recibo, mándenmelo, pero si no lo han, lo recibo hasta el día de hoy para ya hacer toda la lista completa. Ya recibí algunos. Al rato algunos les estoy contestando de que ya está recibido, a otros hago la lista y en la tarde les indico quiénes son los que me enviaron sus recibos. Pero chicos, necesitamos los recibos que ya fueron cambiados en la escuela, no me manden vouchers. Los vouchers sí les estoy mandando notitas de que así no valen, tiene que ser el recibo ya canjeado en la escuela. ¿De acuerdo, muchachos? Muy bien, chicos, la guía ya no es necesario que la manden. Ya fueron calificadas todas sus actividades, pueden ustedes revisarlo, ya deben de tener los trabajos que enviaron, están calificados. Hay algunos trabajos que no tenían archivo, entonces ahí sí les puse 0 porque no encontré archivo alguno y les di tiempo para que al ponerle 0 se dieran cuenta de que no estaban sus archivos, los pudieran mandar
y lo revisara nuevamente asignándoles una calificación, pero pues a los que les puse eso ya no enviaron absolutamente nada. Bien, muchachos, pues si no tienen ninguna pregunta, eso sería todo por la clase de hoy. Ya no nos veríamos en el resto de la semana, puesto que tenemos ya los exámenes. Nos veríamos hasta después. Que tengan una muy buena tarde, muchachos. Nos vemos, cuídense mucho. Hasta pronto. Estudien mucho porque quiero 10, muchos 10, ¿de acuerdo? Bueno, Hasta luego, profe, hasta luego, gracias. chicos. Cuídense Luego, mucho. profesora. Bye. Bonito inicio de semana. Igualmente ustedes, muchachos. Hasta luego.